Antes de que empecéis a ver este vídeo, deciros una cosa que me gustaría subrayar. Si yo sé de la asistencia de los Jarov, es gracias al youtuber Japan Gemu. Gemu, Akira, si ves este vídeo desde aquí, un saludo, porque al volver de nuestro viaje a Japón en 2018, no sé cómo, descubrí que existían estas tiendas. Yo no tenía absolutamente ni idea de que existieran. Y creo que ha sido el divulgador en español que ha hecho llegarnos a todos estas tiendas y que ha hecho accesible el poder, en 2023, por ejemplo, como hicimos nosotros, viajar, coger un tren y descubrir estos auténticos tesoros. Para nosotros podría ser muy sencillo comprar estos juegos desde Bulli, en subasta o en Mercari, pero la emoción de poder encontrarlos en persona allí, en esa aventura que es ir a una tierra totalmente desconocida, con un idioma totalmente distinto al nuestro, nos supone toda una maravilla y una necesidad casi de vida. Quería aclarar esto y quería subrayar que gracias a él todo esto ha sido posible. Amigos y enemigos de YouTube, estamos un día más aquí en el santuario de lo desconocido, de lo ajeno, de lo sorprendente. Aquellos que queréis coleccionar vuestras cosas favoritas de, no sé, la infancia, la adolescencia o la pubertad, que es lo mismo. Hoy vamos a contar algo que a lo mejor muchos sabéis, algo que, bueno, que es artículo conocido, pero que en base a una reflexión que he llegado después de una conversación, quizás muchos de vosotros no conocéis y motive o sea un plus a esos viajes que hagáis a Japón. Quizás muchas de las cosas que expliquemos hoy no las conozcáis, por tanto, por eso hacemos este vídeo y esperamos siempre vuestros comentarios. Bien, no vamos a demorarnos más. ¿Qué son los Jarov? ¿Qué son? ¿Qué consisten? ¿Por qué cuando viajamos a Japón muchos de nosotros no hacemos otra cosa que buscar el más alejado, el más desconocido y sobre todo el que mejor y más variedad de cosas tenga, donde vamos a encontrar aquellos tesoros que vamos a buscar en estos viajes más allá de la frontera de lo, no sé, de lo virtual y de lo anecdóticamente ajeno. Pues son unos almacenes ubicados a las afueras, principalmente de las grandes ciudades de Japón, en el caso de Tokio, que es el más conocido, pues en pequeños pueblos, en pequeñas ciudades satélite, en pequeños lugares donde la gente pues dedica su vida básicamente a dormir y a ir a trabajar al centro. Son pueblos, ciudades pequeñas, ubicadas alrededor de una gran urbe. En esos lugares existen los Jarovs más representativos. Sí, vais a encontrar Jarovs en las ciudades principales, algunos bastante pequeños, pero con los precios hinchados porque evidentemente los Jarov marcan sus precios en base, entre otras muchas cosas, al mercado. Eso es el mercado, amigo. Como diría el hombre este, que imputaron, de la zona donde estén. Evidentemente, si hay un Jarov en Akihabara, pues no esperéis cartuchos a 500 yenes. Aquí hemos demostrado que muchos de los juegos, aquí en Kuroneko Studios, que os venden en España, en nuestro caso, probablemente en Latinoamérica también, porque ya he visto algún que otro caso de alguna persona que arrampla con todo lo que pilla para venderlo, evidentemente 3 veces más caro. Cartuchos de Game Boy a 40 pavos, a 50, 60, a 110 y encontrarlos en estos Jarovs, pues bueno, el de 110 a lo mejor a 30, 40, el de 40 a 8 euros, ya lo hemos demostrado. Pero hoy quiero enseñaros un poco cómo sería esa estrategia de planificación si es que os interesa, bueno, gastaros, ya os digo y ya os dije en el vídeo anterior de cuánto cuesta viajar a Japón en un vuelo, al menos desde España, no más de 600-700 euros, ese es el precio del vuelo, más un alojamiento de 15 días, unos 600-700 euros, dependiendo del lugar, el barrio, la ciudad, de muchos factores, ¿vale? No empecemos aquí a tal, porque la mafia del retro, que son aquellos integrantes, amigos de tiendas de nueva aparición, tiendas que lo que hacen básicamente es una vez al año o dos hacer estos viajes entre el dirigente principal de la mafia
ubicada en esa tienda de nueva aparición, y no hablo ni mucho menos de aquellas tiendas que ya existían, que históricamente han importado, que no tienen ningún problema en decir importamos, en decir tenemos a alguien en Japón que compra esos juegos y nos los trae, y evidentemente existe un coste, existen los impuestos, existen un montón de cosas de mantener una tienda que evidentemente va a implicar el hecho de tener que cobrarte más. Yo no hablo de eso, hablo de todo un conglomerado de personas y de tiendas con nombres y apellidos, muchos las conocéis, y yo no voy a entrar en polémicas, a no ser que evidentemente ellos entren en polémicas conmigo, que lo han intentado, y sus amigos, incitando al miedo, que no es del todo falso, de que todo está imposible en Japón, de que no se pueden encontrar cosas a buen precio, que es imposible comprar ya juegos a 500 yenes, que no se puede comprar una Game Boy por menos de 100 euros, etcétera, etcétera. Cosas que hoy, bueno, es que lo vais a ver porque vamos a ir a un Hard-Off en este vídeo, vamos a ir a un Hard-Off virtualmente, no a uno, a varios, y vais a ver que los precios, en muchos casos, para algunas cosas, siguen siendo accesibles. No digo que sean los precios de hace 10 años, ¿vale? O hace 15 años. Que para que os hagáis una idea, los Hard-Off eran lugares... A ver, los Hard-Off recibían, y también Super Potato, que es una cadena muy conocida de videojuegos en Japón, recibían gran parte de aquellas consolas y videojuegos que los japoneses directamente tiraban o se deshacían de ellas. Bien llevándolas a las tiendas y vendiéndolas a un precio irrisorio, o bien dejándolas directamente, hemos visto casos, en la basura, en el día de recogida, por supuesto, de artículos electrónicos, y llevados a almacenes donde estaban, bueno, pues clasificadas como basura. Hubo un tiempo en Japón que todo eso para los japoneses eran residuos, y nosotros, pues, comprábamos esos residuos. Llegó un momento, debido a la avaricia de muchos, porque ya me diréis qué sentido tiene tener 4 o 5 consolas precintadas en vuestra casa sin usar. Lo siento, pero es que no tiene ningún sentido. Sobre todo de gente que sabes que no va a tener ni descendencia, ni herencia, ni nada. Esos dispositivos van a morir en la avaricia de llevarte 5 o 6 en lugar de llevarte uno y disfrutarlo. Pues esa avaricia humana, tan humana, hizo que los japoneses evidentemente no fueran imbéciles y subieran los precios. El mercado, pues como suele pasar en otras muchas cosas, empezó a especular con ciertos juegos que tenían menos tirada y de los que había demanda. Incluso ha habido casos de juegos absurdos que son una puta bazofia, pero que, bueno, ha subido el precio porque la gente se ha impulsado esto. Entonces, esto ha conseguido que de alguna forma, pues en Japón los precios se incrementen, sobre todo en aquellos lugares que son atracciones turísticas, como son Akihabara, e incluso ahora en Osaka el Denden Town. Que hay excepciones, porque yo os puedo dar juegos que he comprado por 3.500 yenes, caja incluida. En el caso del Darius 2, si no me equivoco, hay buenos precios todavía en Surugaya. Surugaya se mantiene un poco al margen más o menos en ciertos juegos, en otros no, de toda esta ola, pero sí es irremediable. Cuando un lugar se convierte en una atracción turística, pues al final en todos los países ocurre lo mismo. Bueno, vamos a ir al navegador, vamos a ver lo que os comento sobre este mapa de Japón, donde, bueno, pues como veis, evidentemente hay marcadas ciertas cosas. Vamos a ver que todo esté sí, está todo capturando audio. Bien, bueno, pues lo que os comentaba, vosotros en este mapa, bueno, hay un montón de cosas marcadas. Además, el Google Maps del ordenador no discrimina los iconos que tengo puestos en Google Maps del móvil. Pero bueno, esto es Tokio. Para aquellos que, bueno, que no lo conozcáis, pero bueno, esto es la ciudad de Tokio. Iba a buscar el aeropuerto. El aeropuerto está por aquí abajo. El aeropuerto de Haneda está por aquí abajo. Aquí está, Haneda Airport. Y aquellos que, bueno, tenéis otros billetes que van a Narita, pues el aeropuerto de Narita está por ahí. Estaría, bueno, fijaos, o sea, está en Casaputas, allí a tomar por el culo, o sea, está aquí. Vale, yo si podéis, esto es un consejo que no viene al caso con el vídeo, pues buscad un billete para Haneda, es más sencillo, el transbordo, el tren, todo esto. Bueno, esto es Tokio.
hasta ahora lo que más explorado tenemos, bueno, podríamos decir que a un 15%, porque Tokio es muy grande, como veis, pues se extiende, no sé si esto sigue siendo Tokio. Todo esto se extiende, pues como Madrid o como cualquier gran comunidad o gran urbe en cualquiera de los países de los que vengáis a vernos. Bueno, pues como veis, uno empieza normalmente por lo que conoce o por lo que no conoce, que es la zona de Shinjuku. En la zona de Shinjuku tenéis un Bukov, ya hablaremos de los Bukov, tenéis un Surugaya bastante bueno, sí, bueno, en fin, probablemente pues os tengáis que dejar aquí parte de vuestro salario, pero sí que es verdad que los Surugaya vais a encontrar gran variedad de artículos. Estoy buscando el Bukov, aquí está el Surugaya, aquí está, perdón, bastante cerquita, aquí, no, Surugaya, aquí, bastante cerquita de la estación, ¿vale? Don Quijote también, de la estación de Shinjuku. Entonces, pues bueno, vais a Surugaya, tenéis el Surugaya, y luego, por supuesto, en Japón, que menos, tenéis Akihabara, ¿vale? Bien, Akihabara, que además en Akihabara el secreto un poco de Akihabara es explorar muchos edificios en plantas desconocidas para muchos, donde podéis encontrar cosas muy variadas, ¿no? Pero en Akihabara pues hay un Harov en Akihabara, es conocido, es bastante pequeñito. Yo allí he comprado cosas, me compré el mando del Denshadego aquí. Y bueno, pues tienen cositas, no es una cosa muy loca, pero podéis comprar ciertos artículos a buen precio, un mini disc a 2.000 yenes, en fin. Alguna cosa no está mal, la zona yankee es un poco asquerosa, o sea, no hay nada, es todo basura. Para que os hagáis una idea, compré una calculadora, o sea, no... Pero bueno, las guitarras son bastante caras aquí. Fijaos los precios de algunas guitarras. Se va un poco de madre al asunto. Clarinetes, en fin. Bueno, los Harov también destacan por ser lugares donde comprar instrumentos musicales. Bueno. Vale, esto es Tokio. Esto es el centro de Tokio. Esto es lo normal, o normalmente donde vais a estar durante vuestro viaje a Japón, en la línea Yamanote. La Yamanote Line, que la tenéis ahí arriba, es una línea circular y normalmente cuando vais por primera vez a Japón, pues es vuestra línea de referencia. No os perdéis, es circular, evidentemente, pues dais vueltas. Shinjuku, Shibuya, Akihabara, Minato, lo normal que podéis hacer. Si queréis encontrar Harovs, si queréis ir a esa búsqueda realmente donde vais a encontrar precios de la hostia, pues os tenéis que alejar. ¿Veis esos marcadores alrededor de Tokio? ¿Veis estos marcadores? Pues estos marcadores son, aparte de Pokémon Center de Tokyo Bay, que no hemos ido, tenéis un Harov en Mashuto Kogasaki, tenéis otro aquí en casa de Raimundo, que por cierto estos dos Harovs eran bastante caros. Construí una teoría alrededor de esto, que era que el este era caro y el oeste era, bueno, más barato, más accesible. Seguramente hacia la derecha, hacia el este, seguimos encontrando Harovs. Y luego pues hay, puedes ya volverte loco, irte hacia el norte y entrar en pueblos desconocidos donde también tendréis Harovs. Porque en Japón lo que han hecho es, en cada pueblecito así un poco destacable hay un Harov, un Hobbyov, un tal. Todo ello es pues una empresa que se encarga y que se va a encargar de que la gente, cuando hace esas limpiezas anuales, cuando hace esa costumbre tan arraigada en Japón, que es la de deshacerse de cosas que no utilizan, pues ahí están los Harov para recibir esos productos y ahí estamos nosotros para ir a comprarlos. Es así, y ha habido un negocio claramente. Bueno, aquí veis que he marcado ya algunos puntos muy fuera ya de Tokio. Eso no lo hemos llegado a explorar, pero por ejemplo aquí tenéis el de Higahashi, que hemos ido. Si no me equivoco, este es el de... Este no hemos llegado a ir, pero como veis, en todos estos Harov tenéis, alejados de lo que es el centro de Tokio, un viaje aproximado, pues vamos a poner Shibuya, por ejemplo, de 1 hora en tren, más o menos. Vamos a poner tren, 1 hora y media, como veis aquí, por ejemplo, por poneros un ejemplo así al tuntún. Aquí de hecho hay que hacer un transbordo, o sea, tenéis 1 hora y 20.
1 hora y 23, 1 hora y a pie una media hora. Normalmente se suele tener una media hora andando desde la estación. Suele ser pues, 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. Acabas un poco reventadito de esto. También me imagino que existirán las opciones de combinarlo con autobús. Nosotros no llegamos a hacer esto. Pero veis, bueno, pues estos son los paseos que podéis ver en muchos de los vídeos que estamos subiendo de Japón. Entonces, bueno, pues tenéis una hora y pico en tren, más o menos, si seguís un poco la diametral de esto, hasta aquí, por ejemplo, si cogemos pues tanto de lo mismo, haríamos la misma, Shibuya, me da igual, Shibuya que cualquier otro sitio, cogeríamos Harov, que yo no sé, me suena, sí me suena, que es el que fuimos. Pues lo mismo, vais aquí, le dais a cómo llegar, esto con el móvil y una tarifa, que os recomiendo que tengáis una tarifa de datos, si puede ser sin límite, y que tengáis la previsión de guardar ese mapa offline en Google Maps. Bueno, pues 1 hora y 6, lo mismo, a pie, pues unos 500 metros. Está bastante cerquita de la estación, no lo hemos visitado, pero ¿veis? Este es prácticamente al lado. Y bueno, pues esa es un poco la táctica en el caso de que estéis en Kioto, de buscaros, ya os digo, si queréis precios razonables, un Harov lejos, a reservaros una mañana o una tarde para esta pequeña excursión. Vale, hasta aquí todo bien, hasta aquí es pues una aventura, no sabes lo que vas a encontrar. Nosotros al final no sabíamos lo que íbamos a encontrar, viajábamos hasta ahí y bueno, pues de repente llegas a un Harov o un Bukov donde hay juegos de Nintendo 64 a 550 yenes. 550 yenes, 3 euros, algo menos. Entonces en ese momento ya te cambia el target de lo que ibas a buscar. Si no vas a buscar algo en concreto, ¿vale? Si vas a buscar algo en concreto, la cosa se complica. Pero, ¿qué ocurre? Me preguntaréis, ¿cómo hacer si yo quiero saber más o menos si voy a ir a un Harov y voy a encontrar lo que estoy buscando? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo ver en qué baremos de precios se anda el producto que estoy buscando, los productos que estoy buscando? Y si voy a encontrar o no voy a encontrar más o menos, o a qué Harov me convendría ir, o yo que sé, por hacer una excursión larga. Esto es el Tayama Shogakukan Museo, pues yo que sé, a un Harov de aquí en medio, ¿no? O sea, vamos a buscar, por ejemplo, yo que sé, hacemos así y ponemos Heart of. Además podéis buscarlo tal cual, no hace falta buscarlo en japonés. Si vais a Harov, bueno, pues aquí tenéis un poco las referencias, os aparecerán los más cercanos, pues yo que sé, Nagano, ¿sabes? No sé, Nagano. Aquí, ala, a tomar por saco. ¿Vale? Un Harov aquí en Casa Dios. Ahí. Bueno, tiene pinta de ser bastante pequeño. Yo intentaría que fuera rollo nave industrial, pero bueno, hay 3 en Nagano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a Nagano tenéis desde Shibuya, vamos a hacer lo mismo, de Shibuya tenéis una tiradita. Tenéis una tiradita, 7 horas, ¿vale? Hay que coger no sé, hay que coger un Shinkansen, pero vamos, tenéis una tiradita. Bueno, imaginaos que dice, pues ¿qué quiero ir a Nagano? ¿En Nagano va a ver esto? Bueno, pues para esto tenéis la misma página de Harov. En la página de Harov lo único que hay un subdominio que es netmall.harov.co.jp, os lo pondré en la descripción del vídeo. Netmall es un buscador. Está completamente en japonés, pero vivimos en el siglo XXI y existe Google Translate. Entonces, imaginaos que yo voy, como diría Revuelta, o a pijo sacao y digo, quiero todo lo de Game Boy o quiero Game Boy. Bueno, pues busco aquí Game Boy en japonés, en perfecto japonés. Y le doy a Enter. Y entonces, de repente, fantasía, me aparecen Game Boys, me aparecen juegos de Game Boy. Bueno, pues estoy viendo que por 8.800 yenes puedo conseguir una Game Boy, por 7.700 yenes puedo conseguir una Game Boy. Habría que entrar en detalle, habría que ver si esta Game Boy está bien. Bueno, como veis, los japoneses no escatiman en hacer fotos de todos los ángulos. Vale, esta está un poquito tocada. Podemos usar el propio traductor del navegador. Algunas veces no funcionará. O podéis usar el traductor integrado, el que tiene Google, demás. Bueno, aquí pone Game Boy. Miráis los detalles, pero lo más importante de todo esto, más que la traducción en sí, que eso es un tema que yo creo que tenemos superado, bueno, está traduciendo duro porque pone Harov, pero original, vale. Entonces, aquí tenéis ahora mismo dónde está esta Game Boy, en qué Harov,
está ahora mismo. Puede ser que a lo mejor, mira, rank C, porque ellos ponen un ranking del estado en el que está ahora mismo. Bueno, pues aquí tenéis la referencia de la tienda y en Google Maps dónde está esa tienda. Y ya os puedo asegurar que esta tienda, vamos a ver, pues está probablemente en un pueblo perdido de Cristo, ahí, en medio de la nada, donde pues probablemente haya artículos a buen precio. Y bueno, pues una pequeña vista interior que os recomiendo que hagáis este juego, ya sea en Google Maps o en la web de Harov, que hagáis un poco esta visualización, ¿veis? Un poco os hacéis una idea del stock que pueda haber de cosas, ¿no? Aquí tienen PlayStation, PS Vita y esto parece Nintendo 3DS o similar. Nintendo Switch, Nintendo 3DS está aquí, esto debe ser otra historia. Por lo que se ve puede ser que sean Dreamcast, bueno, no lo sé, la verdad, no os voy a engañar. De hecho creo que a lo mejor, bueno, no me lo pilla el traductor. Os podéis hacer una idea un poco de lo que hay, ¿no? Y visto uno, mira, aquí tienen cartuchos sueltos, ya, pues me interesan los cartuchos sueltos, por ejemplo, como en mi caso. Hay cámaras, coño, pues mira, hay platos de batería, porque tengo una batería en casa, pues mira, me traigo un plato, tal. Os hacéis un poco la idea, las guitarras, veis de la última foto que han hecho qué precios o qué baremos tienen y entonces sopesáis si ese viaje merece la pena. Igual, yo qué sé, lo mismo, yo qué sé, Densa, por ejemplo, una cosa muy difícil de encontrar. Densa de Go, PSP. Un juego que está escrito mal. Densa de Go PSP, ¿vale? Vamos a pasar así, a huevo, al traductor. Muchas veces esto no funciona muy bien, entonces os recomiendo que busquéis en la wiki, en la Wikipedia, ponéis Wikipedia, y en la misma Wikipedia, ¿veis? Suele tener una referencia en japonés al juego original, si es que tiene, esto es Buji, que esto es otro tema que os quiero comentar antes de despedir el vídeo. Bueno, pues le dais a buscar, y veis, ya vais encontrando los diferentes Densa de Go. Fijaos, o sea, esto es un regalo. Esto es un regalo. Densa de Go de PSP de la línea Yamanote, 3.300 yenes. Esto es un regalo. Porque este juego, como estáis viendo, está bastante caro. Es bastante caro este juego. Veis que tiene el manual. Es que da gusto porque lo podéis ver en detalle. Y os dice en qué Harov está. Que además, seguramente en este Harov, si buscáis un juego que es caro y es barato, probablemente encontréis bastante variedad. Es algo estadístico que he podido observar. Mira, aquí tenéis vinilos, tenéis, probablemente haya videodiscs. ¿Ves? Y veis un poquito la historia. Es raro porque aquí no aparece en la foto de los videojuegos, pero bueno, indica que está aquí. ¿Dónde está este Harov? Bueno, vamos a Google Maps. A Harov Maps estaría muy bien. Y en Kayama, ya ves tú dónde está esto. Vamos a hacer zoom out. Pues mira, este Harov, concretamente, os compensaría mucho si estáis en Tokio. ¿Está justo en el límite? Es un paseo, seguro. Vamos a poner Shinjuku porque es algo más céntrico. Normalmente la gente suele hospedar en Shinjuku por ahí. 1 hora y 27, no está mal. Y de paseo, bueno, aquí tenéis un transporte largo, de paseo tenéis 650 metros. No está mal. Yo, por ejemplo, a este Harov, ya buscando este juego, que es este juego le detenemos, pero estamos buscando de la serie. En mi caso particular, pues iría por el naranja, 6.500 yenes me parecería interesante. Este también están parecidos. Miraría las dos ubicaciones, cuál es más cercana. De estos dos, pues ya se me va un poco de precio. Aquí hay otro de la serie que habría que ver de qué va. 4.400 yenes, 11.000. Mira, 7.700 en peor estado. ¿Veis? Este juego ya es caro, este juego se ha posicionado como un precio caro incluso en un Harov, o sea que sí que hay una parte de verdad en eso que os dicen, pero no es del todo, y encuentro otro, bueno, este ya se ha vendido, otro por 3.300 en otro Harov, es decir, que el límite es el cielo, o sea, no hay el límite, bueno, sí os voy a comentar algo antes de despedir el vídeo, en lo que queréis buscar y hacer, pero, por supuesto, para aquellos que aún así estéis en Japón, no encontréis nada, podéis buscarlo en Buji, tanto en las subastas como
en Mercari, que lo vamos a ver. Pues bueno, en este caso, mira, este sería mi caso, ¿no? Pues quiero el naranja, está a precio de compra 37 euros, 5.800 yenes, pues está muy bien, lo podría comprar. Y sería 38 euros, 37 euros, bueno, dispuesto a pagar esto, 3.500 yenes, a precio de compra 3.500 yenes en Bulli, y os ahorraríais el viaje. De igual manera en Mercari, ya sabéis que es que esto lo recomiendo muchísimo antes de ir a cualquier tienda, y os invito a que hagáis la prueba de buscar este juego en tiendas de nueva aparición, o de preguntarle a esas personas que tienen tiendas, esas personas integrantes de la mafia del retro, que sabéis quiénes son, no hace falta que os lo diga, cuánto os piden por un Densa de Go de PSP, que es un juego muy raro de encontrar, y vais a tener la sorpresa de que os van a pedir probablemente más de 200 euros y más de 300. O sea, quiero decir, esto no es un ejercicio ni mucho menos de controversia, es un ejercicio de que hagáis ese camino vosotros, para que no os engañen. O sea, simplemente, que no os engañen. Porque cuando resulta que a una de estas personas le hablas de esto y te dicen la frase: yo no debería de decirte esto porque vivo de esto, ahí en ese momento es cuando aprendes y te das cuenta de que realmente lo que están haciendo es engañar a la gente. No es que tú vayas a una tienda y te dicen, pues sí, evidentemente, es que los juegos de Japón no los voy a encontrar Manolo, mi vecino de la calle Amanecer. Puede ser que Manolo venda su colección, pero lo normal es que una persona que vende juegos japoneses esté importando de Japón, y evidentemente hoy alguien allí o se hace viajes para comprarlos. O sea, quiero decir que es algo que no hace falta ser científico subatómico de la física cuántica. Está claro que están ganando dinero, pero el simple hecho de querer ocultarlo es la clave de por qué a mí me gusta llamarles la mafia del retro. Nada más, como siempre os digo, compartid este vídeo si os ha gustado, por favor un like, y si no, qué menos que dejar un comentario constructivo con vuestro punto de vista, con vuestra opinión. Por supuesto no tiene por qué ser la mía, y evidentemente de esta forma seguiré aprendiendo mucho. Os prometo que en próximas entregas, en próximos viajes, voy a entrar en esos Jarov y allí in situ os voy a enseñar cuál es la realidad. Que sí, que hay cosas caras, hay cosas que ya están imposibles. Una Neo Geo vale 500 euros, si no los tienes, pues no la puedes tener. Y una Virtual Boy prácticamente está imposible de encontrar porque se venden por 500 euros y tienes mucha suerte y la encuentras. Mi frustración del viaje pasado a Japón. Y en Bulli están a 200 euros. Así que, lo que os digo, pensad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos, explorad, no os creáis a pies juntillas lo que os dice nuestro amigo y el otro amigo y el otro que hace directos. Nada más, como siempre, os mando un saludo, un beso, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Y sí, el otro día te vi. Estaba grabando una Amiga CD. Bueno, dos, realmente. Y al día siguiente cogí un virus intestinal. Seguro que fuiste tú. Seguro. También vi a tus amigos, pero no les saludé. Venga, un abracito, hasta luego.